Amados hermanos, estamos en la parte 2 de continuación y seguimiento con este tema, salvación por obras o por la fe. A muchas iglesias, a muchos hermanos, se nos hace difícil entender lo que es la salvación. También se nos hace difícil por qué somos salvos. Pregunta, ¿por qué tú eres salvo? Nada, pues acepté a Cristo como Salvador y Él me recibió. No, esa no es la razón. Yo voy a hacer la pregunta de nuevo y quiero que ustedes presten atención. ¿Qué es salvación? Segundo, ¿por qué nosotros, la iglesia actual, somos salvos? ¿De dónde viene tu salvación? ¿Y por qué somos salvos? Pues decidí yo aceptar a Cristo y Él me aceptó a mí y yo soy salvo. No, yo te voy a explicar por qué nosotros somos salvos. Yo te voy a explicar por qué. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 hasta el 13, en la parte 1 yo hablé de Efesios, en la parte 1 de este mensaje. Vamos a repetir esta parte porque es bien importante. Porque aquí Pablo nos muestra nuestra identidad, quiénes somos, quiénes fuimos nosotros. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes los gentiles, ustedes, la iglesia, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. En otras palabras, ustedes, en aquel tiempo, ¿cuál es ese tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? En el tiempo del Antiguo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento y también en el tiempo de Jesús. En el tiempo que Jesús vino a Jerusalén, a Samaria, a Judea, con los 12 apóstoles judíos. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Todo ese tiempo, en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, era parte del Antiguo Testamento. Ahí no había nuevo pacto. Ahí no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se hace y se realiza cuando Cristo muere en adelante. Cuando Cristo muere en adelante. Después que Cristo muere, viene el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando en Romanos 11, en Efesios 2, 11 al 13, diciendo, acuérdense de que ustedes en otros tiempos, está hablando de a nosotros, la iglesia actual, y nos está enseñando que en otros tiempos, en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo donde Jesús vino también, en ese tiempo. ¿Ven? Entonces, dice Pablo nos da a nosotros una descripción de quiénes éramos nosotros. Pablo nos da una descripción y Pablo nos dice, diciendo, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora, para tú poder entender qué es la salvación y por qué nosotros somos salvos, nosotros tenemos que ubicarnos y tener ubicación. ¿Quiénes éramos nosotros? Gentiles paganos. Entonces, Cristo habla Jesús habla en el libro de Gálatas, capítulo 4, búsquese Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice Pablo,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Los judíos. Los judíos. ¿Ve? Los judíos. En el tiempo de Jesús. Entonces, en el tiempo de Jesús, era un pacto de ley que era parte del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, Él vino para Israel, para los judíos. Y ese tiempo donde Jesús vino para los judíos en Israel, era parte del Antiguo Testamento. Y ahí estaban los judíos bajo la ley. ¿Ven? Y ahí no habían gentiles. No había nación de los gentiles como nosotros hoy en día somos gentiles. Y somos salvos por creer en Jesús. Ahí estaba Jesús con los judíos bajo la ley. ¿Para qué Jesús vino? ¿Para qué Jesús vino al pueblo de Israel? Pues vamos a ir a buscar el libro de Mateo. Un momentito. Búsquese el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, o he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que no pasarán del cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Muchos cristianos dicen: Samuel, nosotros estamos bajo la ley y tenemos que cumplirlo. Pero en este tiempo no había iglesia. No había iglesia aquí formada, porque Cristo no había todavía muerto por nuestros pecados. ¿Ven? Aquí Cristo no había muerto todavía. Entonces Cristo dice aquí a los judíos, dice: yo vine para seguir cumpliendo la ley en ustedes. Él está hablando a los judíos. En este periodo de tiempo no había gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. No había gentiles. Por lo tanto, aquí en Mateo 5, 17, 18, Jesús le está diciendo a los judíos: no piensen que ustedes se me van a escapar, porque yo vengo a cumplir la misma ley de Moisés y los mandamientos y el Torá para ustedes. La ley estaba vigente aquí para este tiempo, para los judíos. En Gálatas 4, versículos 4 y 5, Jesús habla y dice, o sea, Pablo da una referencia acerca de Jesús. Pablo da una referencia diciendo, así también, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera. ¿Qué quiere decir redimir? Salvar, salvación, para que redimiera a los que están bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? El pueblo judío. En el tiempo de Jesús, cuando vino, donde Mateo, Marcos, Lucas y también parte del libro del Evangelio según San Juan, y dice, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibiese adopción de ser llamados hijos, para salvar al pueblo de Israel. ¿Y cómo? Cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos y reconocer que Cristo era el Salvador. Ahora, escuchen bien esto, porque Pablo el apóstol nos está enseñando
En Efesios 2, del 11 al 13, Pablo dice, ustedes, haciendo referencia a nosotros los gentiles, no estaban en este tiempo del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan es parte del Antiguo Testamento. Es parte, no es el nuevo pacto. No hay nuevo pacto, no hay nuevo testamento, no hay salvación si Cristo no muere en la cruz del Calvario. ¿Ve? Entonces, aquí Pablo nos está enseñando, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo. ¿A quién se refería? A nosotros. En este tiempo de Jesús, nosotros no estábamos participando de los mandamientos de Jesús, de la ley y los mandamientos de Jesús y de la ley de Moisés. No teníamos promesas ni pactos con ninguna ley. Estábamos sin ley. ¿Ven? No teníamos nada. Y Pablo dice que estábamos sin Cristo, bajo el pecado y bajo la maldición, y lejos de Israel, de los judíos. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a ir a Romanos. Busca su Biblia en el libro de Romanos. Romanos 9, versículo 30 al 32. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que obra por la fe. La justicia para salvación para nosotros, Pablo dice, Dios nos la ha ofrecido por la fe. Ahora, versículo 31. Mas Israel, hablando del tiempo de Jesús, bajo la ley, con el pueblo judío. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces dice, ¿por qué? En forma de pregunta. Y da la respuesta. Porque ellos iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley. Y Pablo dice que por las obras de la ley nadie será salvo y justificado. ¿Ve? Pablo nos enseña eso a nosotros y nos dice, ustedes los gentiles son salvos por fe y no es bajo los mandamientos de la ley que Dios le otorgó a Israel. Pero el pueblo de Israel decidió ser salvo bajo las obras de la ley. ¿Entiendes? Entonces, tú sabes, te acuerdas del joven rico. El joven rico, cuando el joven rico le dijo a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para yo heredar la vida eterna? O sea, salvación. Pues Jesús le responde y le dice, ahí tienes la ley, ahí tienes los mandamientos. Cumple la ley, cumple los mandamientos y tendrás tesoro en los cielos y serás salvo. El joven rico le dijo, mira, yo he cumplido todo eso. Pero, ¿sabes qué? No cumplió nada. Porque Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, da una descripción de la falla de Israel. Y no solamente de Israel, de todos. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 10 al 12, Romanos 3, 10 al 12, Pablo da una descripción de los judíos y gentiles y de todo. Dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo da una descripción de del pueblo de Israel, que ninguno se salvó por cumplir la ley y los mandamientos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces Jesús le da una esperanza al pueblo de Israel. Si ustedes creen en mí y siguen cumpliendo los mandamientos, pues van a ser salvos.
Pero la ley vino para revelar al hombre lo pecador que tú eres. La ley no vino para salvar a nadie. Esa es la verdad de la ley. La verdad de los mandamientos, la verdad de los mandamientos de Moisés y el Torá y los mandamientos de Moisés. La verdad, la pura verdad es que la ley vino a revelar que tú eres un pecador. Y que si tú verdaderamente cumples las 613 leyes, Dios te hace justo y santo y bueno y tú eres salvo. Pero Pablo dice que a la verdad nadie cumplió la ley. Entonces nos enseña Pablo que nosotros, la iglesia actual, los gentiles, que somos nosotros, somos salvos por el Espíritu de la gracia de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, si tú aceptaste a Cristo por fe, por creerlo, y no por estar cumpliendo ningún mandamiento de la ley de Moisés, ya tú eres salvo. Por eso entonces Pablo saca una analogía, una conclusión aquí en Romanos, capítulo 9, versículo 30 al 32, diciendo que pues diremos que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia. Es decir, Pablo está recordando y mencionando lo que yo les acabé de mencionar en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, acerca de nosotros, que los gentiles no tenían salvación, no tenían esperanza. Dios no tenía propósito con los gentiles, sino con el pueblo de Israel. Entonces dice Pablo que pues diremos que los gentiles que no iban tras una justicia la han alcanzado. ¿Ve? No tenían esperanza, no tenían pacto, no tenían promesa, estaban sin ley, estaban sin Cristo, como yo le había dicho al principio. Entonces, dice Pablo, mas Israel que iba tras una ley de justicia. ¿Cuál es esa ley de justicia? Pues los mandamientos otorgados al pueblo de Israel, comenzando desde la ley de Moisés en adelante. Ellos iban a alcanzar la justicia y la salvación, pero era por los mandamientos. ¿Y qué dice Pablo en el Romanos 3, 10 al 12? Como yo se lo dije, Romanos 3, 10 al 12. Que nadie cumplió la ley. Entonces el joven rico dijo a Jesús, yo todo esto yo lo he cumplido. Mentira. Nadie cumplió la ley, nadie fue salvo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues el propósito original de la ley es revelar a la condición del hombre. ¿Y cuál era la condición del hombre desde un principio, desde Génesis en adelante? Desde que el hombre pecó, ¿cuál era el propósito de la ley? Revelar que el hombre es un pecador y que no puede cumplir ninguna ley siendo un pecador, porque la ley te demanda, la ley te juzga y te demanda, y si tú no la cumples, no puedes ser salvo, porque la ley te revela a ti por dentro que tú tienes una mancha y eres un pecador y estás sin Cristo. Por eso es que vemos que en el mismo libro de Romanos, capítulo 7, en toda la trayectoria del libro de Romanos, capítulo 7, Pablo está narrando, contándole a los judíos su testimonio y tratando de convencer a los judíos mesiánicos, ¿verdad?, que vengan a la gracia, a la justicia por fe, a la salvación que obra pero por la fe y no por la ley de Moisés y el Torá y los mandamientos. Porque es mucho más fácil ser salvo así que la justicia que obra, la salvación que obra por la ley. Porque la ley, la función de la ley de Moisés y el Torá y todos los mandamientos que Dios ofreció para el pueblo de Israel, la función de la ley es juzgarte a ti y decirte que tú eres un pecador.
Y si tú fallas a la ley y no cumple aunque si tú fallas a una de la ley, la función de la ley dada por Dios es decirte, eres un pecador. Eres un pecador. ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos allá al libro de Ezequiel. Busca el libro de Ezequiel. Ezequiel 18, 21 hasta el 24. Dice, mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardara todos mis estatutos y lo hiciera según el derecho de la justicia, de cierto vivirá y no morirá. La única forma que haya salvación perfecta es que el hombre, desde el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, tú cumplas los estatutos y los mandamientos perfectos, sin fallar. Eso es lo que dice acerca de la ley. Versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, sino vivirá. Se está diciendo que si tú cumples la ley, te va a dejar de juzgarte. Ahora, versículo 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartase de sus caminos. Mas si el justo se apartase de su justicia y cometiera maldad y hiciera conforme a todas las abominaciones que en el impío hizo, vivirá él. Mira, escúcheme bien. Lo que está diciendo aquí Dios a través de Ezequiel. La manera como Dios trabajaba con Israel era que la justicia de Dios obraba en el pueblo de Israel en el tiempo también de Jesús con los judíos. Porque en el tiempo de Jesús con los judíos es el mismo pacto antiguo. Ellos tenían que cumplir los mismos mandamientos de la ley de Moisés y el Torá, los mismos mandamientos. Y lo que está diciendo Dios acerca de la ley es, si tú cumples la ley completa y te mantienes cumpliéndola en obediencia sin fallar, Dios te hace justo. Tú estás bien con Dios. Pero si tú fallas algún mandamiento, ya deja de ser perfecto y justo y santo. Ya la ley está encima de ti. Y la ley te dice que tú eres un pecador. La función de la ley es decirle a la humanidad completa que por causa del pecado adámico, tú no te salvas. Y tampoco se salva por los animales de la expiación que se hacían en la antigüedad, como yo dije en la parte 1. No, nadie. Entonces, Cristo le da una esperanza a Israel. Si yo muero en la cruz del Calvario y creen en mí, pues ustedes pueden ser salvos, pero también tienen que cumplir la ley. Entonces Pablo, el apóstol, regresando al capítulo 9 de Romanos, versículo donde estábamos, Romanos 9, 30 al 32, dice Pablo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por la ley. Entonces la función de la ley no es salvarte. La verdadera función de los mandamientos de la ley de Dios a través de la ley de Moisés, puesta por Moisés, es revelar que tú eres un pecador y que tú no puedes sujetarse a la ley de Dios para ser salvo, porque la función de la ley es revelarte a ti que tú eres un pecador y que tú eres incapaz de cumplir 613 leyes. El hombre es incapaz, no puede, en su vana debilidad no puede. Y Pablo lo dijo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, nadie la cumplió. Como Israel no quiso obedecer al Mesías, pues entonces lo desechó temporalmente por un tiempo. Entonces Pablo dice aquí
en Romanos 9, 30 al 32, la razón en la cual vino la salvación de los gentiles. ¿Cuál es la razón de la salvación de los gentiles? Pues porque los judíos rechazaron al Mesías. Si tú te pones a dar de cuenta que en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 51 al 60, se interrumpe el ministerio de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 51 hasta el último versículo, se interrumpe el ministerio de Jesús. ¿Ven? Se interrumpe. Y en el capítulo Hechos, capítulo 9, 1 en adelante, empieza el llamamiento del apóstol Pablo para que rescatara a los gentiles. Y es por la fe, no por las obras de la ley de Moisés. ¿Me entienden? Entonces, vamos a regresar nuevamente al libro de Efesios. Efesios 2, del 11 al 13, nos está enseñando que nosotros, en este periodo de tiempo de los judíos, ¿verdad? En este periodo de tiempo que Cristo estaba trabajando con la salvación de los judíos, nosotros no estábamos ahí, ni éramos salvos. La salvación nuestra viene por causa de la rebelión de los judíos, porque los judíos rechazaron al Mesías. Entonces vino la salvación nuestra. Entonces aquí Pablo nos está enseñando en Efesios 2, del 11 al 13, en el versículo 13, Pablo dice: pero ahora en Cristo, ¿a quién se le está hablando Pablo? A nosotros. Pero ahora ustedes en Cristo han sido cercanos a Cristo. ¿Cómo? Que estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, por haber creído. ¿Cómo Dios le dijo a Pablo que va a ser la salvación para nosotros? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles 26, 18. Dios le dijo a Pablo, para que le abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y una herencia entre los santificados. Los gentiles, que somos nosotros, la salvación va a ser por fe. ¿Ven? Ya no va a ser por la ley de Moisés, ni por el bautismo en agua, solamente por la fe. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué es salvación? Salvación es que nosotros los gentiles nunca formábamos parte de Israel. El Antiguo Testamento, del tiempo de los judíos. Estábamos lejos, no teníamos esperanza. La promesa siempre fue para Israel, para los judíos. ¿Ve? Entonces, como Pablo dice que nosotros no teníamos participación con Israel bajo la ley y los mandamientos que Jesús ofreció a Israel, por causa de la rebelión de los judíos, Dios llama a Pablo para que Pablo sea el apóstol para los gentiles. El apóstol que nos presenta el evangelio de salvación es Pablo. Es Pablo. Entonces, ¿qué es salvación? Librarnos a nosotros del juicio, de la condenación. ¿Por qué? Porque la ley no salva al hombre. La ley no te salva. Pero si Pablo revela que nosotros los gentiles somos salvos por fe. Y si tú crees, aunque no estés bajo la ley de Moisés y el Torá, ya tú eres salvo. Porque la ley no te va a salvar. La ley lo que hace es que te confronta tu pecado
Y la ley te dice que si tú fallaste, eres un pecador, punto, y se acabó. ¿Ven? Esa es la función de la ley, no hay más nada, ¿entiendes? Entonces, la salvación es Dios librándote a ti de tú cumplir una ley que no te salva. Ahora Pablo nos dice a nosotros en el mismo libro de Romanos capítulo 7, versículo 6, Pablo dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, se encuentra la ley de Moisés, que nadie puede cumplir 613 leyes porque es imposible. Y también se encuentra la ley del pecado y la muerte. De esta ley del pecado y la muerte es lo que a ti Dios te libró de esta. ¿Y por qué hay una ley que se llama la ley del pecado y la muerte? Dios nos libró a nosotros de esta ley que se llama la ley del pecado y la muerte. ¿Y por qué? Porque si tú no cumples esta ley de Moisés completa y perfecta, pues entonces tú no eres justo, no eres santo. Porque tú tienes que cumplir la ley completa, perfecta. Pero si no puedes hacerlo y fallas o estás en algún pecado, pues entonces la ley del pecado y de la muerte, ¿qué hace? Te condena a juicio. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 8? 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley fue la que te salvó a ti? Pues la ley que hablamos ahorita en el capítulo 7 de Romanos, 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cuál ley? Primero, la ley de Moisés, más la ley del pecado y la muerte, que ofrece juicio y condenación. Ahora estamos bajo una nueva ley, que es Cristo Jesús. Por tú creer en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, ya tú estás en una ley nueva. Y no es en esta ley de Moisés, ni tampoco esta ley de pecado y de muerte no se enseñorea sobre ti. Porque tú estás en una nueva ley. Y Pablo dice en Romanos 7:6, por haber muerto. ¿Quién murió? ¿Quién murió esa ley? Tú. Por tú creer en Cristo, por fe, pues entonces, por tú creer en Cristo por la fe, en la sangre de Cristo, pues entonces tú moriste a esta ley de condenación. Ya esta ley de condenación del pecado y la muerte que trae juicio y condenación, tú no la tienes. Porque usted está sujeto a una nueva ley, que es Cristo mismo en ti. Y esta misma ley, que es Cristo mismo en ti, como Pablo dice en Romanos 7:6, ahora estamos bajo un nuevo, ¿qué? Un nuevo régimen. ¿Ve? Nuevo régimen. Vamos a apuntarlo aquí. Régimen. Ahora usted está bajo un nuevo régimen que te guía a la justicia, a la justicia santa. ¿Me entiendes? Por tú creer por fe, eres librado de la ley de Moisés, que por la ley de Moisés tú no eres salvo. Entonces, si tú fallas, pues entonces la ley del pecado y la muerte te condena y te enjuicia. ¿Van entendiendo? Ahora, escuchen bien. La pregunta es, ¿qué es salvación? Salvación para nosotros es que la ley no puede salvarte.
Porque la ley nunca salva a nadie. La ley señala tu pecado. Y si tú no cumples los mandamientos de la ley de Moisés y no te mantienes firme cumpliéndola, pues la misma ley, la ley del pecado y de la muerte, te condena y te enjuicia. Nada más. Entonces, nosotros, la salvación es Dios librándote a ti, en la cual tú no tenías pacto, promesas con el pueblo judío. Pero como el pueblo judío no obedeció a Jesús, pues entonces vino el llamamiento de los gentiles que somos nosotros. Entonces ahí viene la salvación. Tú eres salvo por gracia. Como dice Pablo en Efesios 1, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia, eres salvo por misericordia. ¿Por qué? Porque Pablo da una descripción que tú no tenías pacto, promesa con el pueblo de Israel. Ahí viene la esencia de lo que es la salvación. Porque tú no eras nada. Tú no eras nada. ¿Ves? Dios pudo haber esperado la restauración de Israel y olvidarse de los gentiles. Lo pudo haber hecho. Ahora, quiero que entiendan que ¿y por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Pues somos salvos porque Israel rechazó a Jesús. Entonces Dios llama a Pablo para que Pablo sea el que le entregue el mensaje de salvación para los gentiles. Entonces tú eres salvo por gracia, porque tú no merecías salvación. ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Porque nosotros, como Pablo dice en Efesios 2, 11 al 13, no teníamos participación con Jesús y con el pueblo de Israel. Estábamos sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Ahora tenemos un nuevo régimen de espíritu de vida, que es Cristo mismo Jesús, por haber creído por la fe. ¿Ve? Vamos a pasar a la parte 3. Pasen a la parte 3 para darle continuación a esto. Pasen a la parte 3.